Nos encontramos en un ambiente muy difícil. Por todos lados a usted le ofrecen, como en un restaurante, a la carta, iglesias, véngase a mi iglesia. Un cristiano debe conocer su iglesia. Entre tantas iglesias que hay, él debe estar seguro que su iglesia es la que fundó Jesús. Y la iglesia tiene 4 características que no le deben faltar y que comenzó a tener desde que Jesús fundó la iglesia. Y esas características son: la Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica. Estas 4 notas son indispensables de la iglesia que fundó Jesús. ¿Qué quiere decir una? Jesús nunca habló de iglesias. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular. Al principio los cristianos comenzaron ya divisiones por el orgullo, soberbia, se tiende a las divisiones. Y unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y Pablo dice, señores, Jesús no está dividido. ¿Qué está pasando con usted? Llamó la atención, porque en la última cena Jesús había orado, Señor, que todos sean uno. Que todos sean uno. Él no quería iglesias, él fundó una iglesia. La iglesia es una en su enseñanza, en su manera de enseñar la Biblia. La iglesia toma muy en cuenta lo que dijo el primer Papa San Pedro. La Biblia, dice San Pedro en su segunda carta, no es de interpretación privada. Aquí lo dice San Pedro en su segunda carta, muy claro, el primer Papa, dice así. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando comienzan las interpretaciones de tipo privado, ahí nacen las sectas, las denominaciones. La iglesia es una en su enseñanza, y esa enseñanza la resume en un catecismo. Así es que nosotros consultamos qué dice el magisterio de la iglesia, porque la Biblia se puede interpretar de tantas formas, torcidas muchas de ellas. Entonces nos basamos en el magisterio de la iglesia. También la iglesia tiene una moral. Los documentos de la iglesia están en nuestra moral basada en los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos también muchos los interpretan de diversa manera. Nuestra iglesia interpreta de esta manera. Y una en su culto. Si usted una semana tiene oportunidad de ir a África, Australia, Europa, Asia, en todas partes usted va a ver que la Eucaristía es igual. Tiene el rito igual. La administración del sacramento del bautismo, de la confesión, en todas partes del mundo. Una en su culto, en su manera de administrar los sacramentos. La iglesia es una en todo el mundo, así la dejó Jesús. Lastimosamente los hombres, por la soberbia, somos inclinados a la división. Ya en el año 50, 51, ya hubo el primer gran problema en la iglesia. Había 2 bandos. Unos decían que para ser cristiano había que ser circuncidado. Otros decían, no, esta es una costumbre religiosa del pueblo judío, y vino el enfrentamiento. Afortunadamente citaron el primer concilio de la iglesia y ahí expusieron acaloradamente sus puntos de vista. El primer Papa Pedro puso tranquilidad, equilibrio, y después dijeron, le ha parecido bien al Espíritu Santo no permitirle, no exigirles a los que no son judíos que se hagan lo que hacen los judíos, que se circunciden.
no se les va a exigir a ellos. Entonces ahí se estancó. ¿Por qué? Porque invocaron al Espíritu Santo. O sea, la Iglesia siempre ha tenido esa misma tentación. Y así seguimos hasta que está comenzando el año 1000. En el año 1054 ya viene una división tremenda. Los de Oriente ya no quisieron obedecer al Papa, sino que nombraron su propio patriarca. Ellos no le llaman Papa, sino patriarca. Pero se separaron. Los orientales, que nosotros llamamos ortodoxos, tienen lo mismo en cuanto a la misa, en cuanto a la Biblia, en cuanto a las costumbres, pero lo esencial, no tienen al Papa, no obedecen al Papa. Ellos son marianos, ellos tienen Eucaristía también como nosotros, pero no obedecen al Papa. Y así seguimos hasta adelante, hasta que llega la mayor división. En el año 1517, un sacerdote, Martín Lutero, de pronto comienza a criticar duramente a la Iglesia. Muchas de las cosas que decía eran verdad. La Iglesia estaba pasando por una crisis muy grande. Pero había otros santos, como por ejemplo Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz. Todos ellos hablaban y oraban pidiendo una reforma, pero ninguno de ellos dice nos vamos a separar. Martín Lutero se separaron con ellos muchos. Al poco tiempo ya se habían dividido también. Ya por un lado apareció Zwinglio, por otro lado Calvino, cada uno interpretaba la Biblia a su manera, ya no había una unidad. Y así se fueron dividiendo y subdividiendo. En la actualidad hay miles de denominaciones y sectas protestantes. No tienen una sola autoridad, no tienen un solo culto, no tienen una sola enseñanza. La Iglesia Católica es una y sigue luchando por no dividirse, porque es muy difícil, hay momentos muy difíciles y en que tenemos que volver a los concilios. La Iglesia ha tenido varios concilios y ha servido para ponerse de acuerdo bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que la Iglesia es santa? Porque su fundador Jesús es santo. San Agustín decía, la Iglesia es santa por su fundador, pero pecadora por nosotros. Ahora, la Iglesia fue dejada por el Señor para que nos lleve a la santidad del Evangelio. Aquí la Biblia dice que Jesús se entregó para ser santa e inmaculada a la Iglesia. Así lo dice Efesios 5:26. Cristo se entregó para ser santa e inmaculada en la Iglesia. O sea, la Iglesia es para llevarnos a la santidad. Desde el día del bautismo, a nosotros nos ponen una vestidura blanca, comenzamos a ser templos del Espíritu Santo, algo muy santo, y luchamos por no perder esa santidad. Por eso, la Iglesia es santa porque nos lleva a la santidad. También la Iglesia tiene esta costumbre. Cuando hay cristianos que han sobresalido en su santidad, los canoniza, es decir, estudia su vida y hace ver cómo han cumplido magníficamente el Evangelio y los pone como modelos y los pone en alto, así como tenemos nosotros retratos en alto de nuestros abuelos y papás, así los pone en alto, no para adorarlos. Cometeríamos un pecado muy grande adorando a los santos. El santo únicamente es el modelo y el que ruega por nosotros. Y cuando estaban aquí en la tierra tenían un poder muy grande en su oración delante de Dios. Ahora que están en el cielo, pues siguen orando por nosotros. Por eso los llamamos. Y cuando decimos el San Antonio me hizo un milagro, es una manera popular de hablar, porque el milagro solo lo puede hacer Dios. Quiere decir que acudí a San Antonio con intimidad, le pedí que me acompañara en la oración y Dios me concedió el milagro. Solo Dios puede hacer milagro. La Virgen María nos acompaña para que Dios nos haga el milagro. Popularmente decimos la Virgen María me hizo el milagro para hacer entender que yo acudí a ella para que se uniera a mi oración delante de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres.
Así es que en esto muy claro para nosotros. La Iglesia entonces nos llama a la santidad y por eso decimos es santa. La Iglesia es católica. Católico quiere decir universal, porque Jesús, cuando vino el Espíritu Santo y a los apóstoles querían ir a predicar, dice, miren, comiencen predicando en Jerusalén, pasen a Judea, sigan a Samaria y después riéguense en todo el mundo. Y esto está muy claro al concluir el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Vean cómo termina el Evangelio de San Mateo. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Por mi parte, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor manda a sus discípulos, vayan a todo el mundo. ¿A qué? A tres cosas. Vayan a ser los discípulos, vayan a bautizarlos y vayan a enseñarles todo lo que yo les he enseñado. La Iglesia es misionera para llevar el mensaje del Señor. Así es que nos manda a todas las naciones. Ahora, los apóstoles al principio, podríamos decir así vulgarmente, eran muy judíos. Ya Jesús había muerto y resucitado, ya los había mandado a todo el mundo y necios solo entre los judíos nada más. El Señor tuvo que empujar al primer Papa Pedro en una forma especial para que fuera a la casa de un pagano que se llamaba Cornelio, era militar. Y él de buena manera reunía a su familia y rezaban, y mientras están ahí, un ángel les dice, manden a llamar a Pedro. Ellos que sabían que era Pedro, y lo van a llamar, y el primer Papa de la Iglesia llega. Tenía miedo Pedro porque estaba cometiendo, según él, una falta, porque los judíos no podían entrar en la casa de un pagano, quedaban contaminados y ya no podían ir al templo. Y Pedro, como fue empujado por el Señor, llegó y comenzó a predicar lo básico acerca de Jesús, y ahí cayó el Espíritu Santo con fuerza. Y fue lo que llaman los escritores, los críticos de la Biblia, el Pentecostés de los paganos. Así es que el Señor tuvo que empujar. Los judíos creían que era solo para ellos, el Señor ya los había mandado a todo el mundo. Y así la Iglesia ha ido a todo el mundo. Ahora, ¿qué pensar de otras religiones que no son cristianas? Aquí un punto de vista muy interesante del Concilio Vaticano II. Dice que cuando los que no son cristianos nacieron en esas religiones y con su conciencia sinceramente buscan la voluntad de Dios, Dios los va a llevar por camino que Él sabe a la salvación. Así es que nosotros a nadie despreciamos. Anunciamos el mensaje, no imponemos, anunciamos, llevamos, invitamos, pero sí sabemos que el Señor nos ha invitado y lo hacemos. El Señor nos ha invitado, entonces vayan a todos los lados. Eso es para todos. ¿A qué? Tres cosas. Vayan a ser los mis discípulos, vayan a bautizarlos, vayan a enseñarles todo lo que yo les he enseñado. Eso es para todo discípulo, todo el que se quiera llamar seguidor del Señor. La Iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque según Efesios 2:20 tiene como fundamento a los apóstoles. ¿Saben ustedes cuál fue la primera iglesia material que tuvo la Iglesia Católica? Fue hasta en el año 320. Antes los cristianos perseguidos de escondidas celebraban en las casas particulares con alegría y sencillez, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, la Eucaristía, la llamaban la fracción del pan, pero no tenían iglesias. Y ahí se predicaba en las casas particulares, y ser cristiano era firmar su pena de muerte. Los llevaban al circo romano, los martirizaban.
Pero de pronto un emperador, cuya mamá era muy cristiana, Santa Elena, se convirtió, o más bien comenzó a sentir simpatía hacia los cristianos y declaró que ya no se tenía que perseguir a los cristianos y comenzó a apoyarles. Y él le regaló a la iglesia uno de sus palacios, que es en la actualidad la catedral del Papa, se llama San Juan de Letrán. Fue la primera iglesia que tuvo la iglesia católica en el año 320, porque se la regalaron. El emperador comenzó a favorecer el cristianismo y prohibió que se persiguiera. Y por eso muchos se hicieron fácilmente cristianos, y esto debilitó, quiera que no, el ser cristiano, porque antes costaba, después ya fue como moda y se fue aflojando mucho. En ese tiempo entonces la iglesia tuvo su primer edificio y la cúpula de la iglesia de San Juan de Letrán está sostenida por 12 imágenes de apóstoles, porque refleja lo que dice Efesios 2:20, la iglesia está edificada sobre el cimiento de los apóstoles. Ahora, esto es muy importante. Se llama apostólica la Iglesia Católica porque nosotros enseñamos lo que enseñaron los apóstoles. ¿Y de quién lo aprendieron los apóstoles? De Jesús. Ellos aprendieron, y sobre todo algo muy importante. A veces ustedes han oído que algunos otros dicen, solo la Biblia. Pues esto limita a las personas, porque muchas de las cosas que enseñaron lo que se llama padres apostólicos, es decir, que lo aprendieron directamente los apóstoles que vivieron con ellos, ahí nos enseñaron, ¿qué les enseñaron los apóstoles? Por ejemplo, cómo se celebraba la misa, ministros, sacramentos, todo eso ahí está. Cuando se leen los libros de ellos, uno dice, miren, este era lo que hacían los apóstoles y lo seguimos haciendo nosotros. Otros le tienen miedo a la tradición, esto le llamamos tradición nosotros. No es tradicionalismo, sino recordar todo lo que ellos escribieron. Por ejemplo, un libro antes del año 100 que se llama Didaqué, interesantísimo. Nos dice que era lo que los apóstoles les habían enseñado y es lo que nosotros seguimos creyendo y practicando. Por ejemplo, San Clemente Romano desde el año 97, murió en el año 97, vivió con los apóstoles. Lo que él escribió es importantísimo. San Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol San Juan. Lo que él escribió lo aprendieron de los apóstoles y es lo que nosotros estamos siguiendo. La Biblia es iluminada con estas enseñanzas de ellos. Nos ayudan a interpretar la Biblia como la interpretaban los apóstoles. Esto es muy importante. Por eso, cuando se dice solo la Biblia, parece bueno, pero resulta que no es bueno, porque se privan de la interpretación que daban los que fueron discípulos de los apóstoles mismos. De San Policarpo, de Papías, todos ellos vivieron con los apóstoles. Lo que ellos escribieron es valiosísimo. ¿Por qué? Porque nos transmitieron lo que hacían los apóstoles, cómo celebraban la Eucaristía, cómo había ministros, cómo llevaban la Eucaristía a los enfermos, porque creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso es bellísimo. Les voy a poner un ejemplo. San Juan, en su Evangelio, hablando de Pedro, cuenta que Jesús le dijo, Pedro, cuando tú eras joven ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te va a llevar a donde no quieras y te va a extender las manos. Solo eso. Y San Juan hace su comentario y dice, se refería a la forma en que iba a morir Pedro, pero aquí en la Biblia no dice cómo murió Pedro. Aquí no dice cómo murió Pedro. Y San Juan, como ya sabían todos cómo murió Pedro, dice, se refería el Señor cuando le dijo, te van a extender los brazos, te van a llevar a donde no quieras. San Juan nos estaba diciendo, todos saben cómo murió Pedro, pero aquí en la Biblia no lo dice. Entonces vamos a la tradición y nos dicen que a Pedro lo pusieron en una cruz.
Pero él dijo que no era digno de morir como Jesús, que lo pusieran con la cabeza hacia abajo. Aquí no dice que Pedro murió en la cruz, en la Biblia no dice, pero la tradición lo dice y nos ayuda a iluminar la Biblia, lo que decía San Juan. El Señor le dijo: Pedro, te van a llevar a donde no quieras y te van a extender los brazos. Y San Juan hace su interpretación. Todo esto nos ayuda para conservar lo que nos enseñaron los apóstoles. Y eso se llama apostólica. Nosotros además tenemos rigurosamente la lista de los 266 papas que ha habido. Y sus biografías, qué fue lo que hicieron, qué costumbres había. Hubo papas santos y hubo unos 6 o 7 que dieron mal ejemplo según los historiadores. Ahí está todo. Pero para nosotros eso es valiosísimo, cómo la Iglesia interpretó la Biblia, la moral, el culto, todo eso nos viene y para eso, para nosotros es enriquecedor, cosa que no tienen otras religiones. Y por eso se han empobrecido y muchos de ellos, como no conocieron eso, ni cuenta se dan de lo que han perdido y que nosotros hemos ganado. Hermanos, ahora que como a la carta le ofrecen a usted iglesias, usted debe examinar, bueno, vamos a ver esta iglesia, y usted verá que entre todas las iglesias, la que tiene estas 4 características bien claras es la Iglesia Católica, es una. Nosotros no tenemos denominaciones ni sectas. Que ha habido algunos que se han apartado, pero la Iglesia tiene un jefe, tiene unos obispos, unos sacerdotes, tiene un magisterio, una enseñanza, un catecismo, una Biblia interpretada bajo el magisterio de la Iglesia, no de interpretación privada. La Iglesia tiene una tradición que nosotros seguimos, celebramos la misa como la celebraban los primeros cristianos. Año 150, San Justino escribe el libro Apología. Año 150, fíjense que Jesús murió en el año 33. San Juan murió casi en el año 100. Año 150 solo había pasado poco tiempo y ahí está retratada cómo era la misa de ese tiempo, la que nosotros celebramos. Eso a nosotros nos enriquece, nos ayuda a interpretar la Biblia correctamente como la interpretaban los apóstoles. Por eso la Iglesia es una, es santa, porque nos lleva a la santidad, nos da los medios para ser santos. Católica, estamos en todas partes del mundo, a cualquier lugar donde llegue, ahí ha llegado la Iglesia Católica. Y la misma misa que celebran en esta iglesia, usted la verá celebrar el día domingo en todas partes del mundo, las mismas lecturas, las mismas vestiduras de los sacerdotes, las mismas ceremonias. Es la Iglesia santa, católica, difundida en todo el mundo y apostólica. Le damos mucha importancia a los que fueron discípulos de los apóstoles, lo llamamos padres apostólicos. Conocemos sus nombres, conocemos sus escritos y para nosotros son muy valiosos. Cuando a usted le ofrezcan, como en una carta de restaurante, un montón de iglesias, examine si esa iglesia es una, si es santa, si es católica y si es apostólica. Que así sea para todos nosotros. Amén.